Buenos días a todos, les damos la bienvenida a este nuevo desayuno de Nueva Economía Forum dentro del Forum Europa, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar en unos instantes la intervención de don Víctor Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Y para introducir a nuestro ponente tenemos hoy la presencia en esta sala del ministro de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno, don Íñigo Méndez de Vigo. Cuando quiera. Buenos días, muchas gracias, Antonio. Señor presidente del Congreso de los Diputados, señor presidente del Consejo de Estado, señores secretarios de Estado, de Hacienda y de Educación, señor subsecretario, amigas y amigos. Para mí es un gran placer y un gran honor ser telonero de Víctor Calvo Sotelo. Esto de telonero lo crean ustedes que no tiene su importancia. Quiero recordarles a ustedes que Los Secretos empezaron de teloneros de los Rolling Stones y ya ven hasta dónde llegaron. Por lo tanto, contento de estar aquí hoy por varias razones. La primera, porque mi familia y la de Víctor Calvo Sotelo son amigos desde hace varias generaciones. Yo era más amigo de su hermano Leopoldo, que era el de mi edad, pero conozco a Víctor desde hace mucho tiempo y tengo por él el respeto y la admiración y el afecto que sentía hacia su padre, el presidente del Gobierno. En segundo lugar, porque Víctor y yo hemos compartido durante los últimos 3 años y medio las mañanas de los miércoles. Me alegra que esté aquí el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, porque formábamos parte de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que se reúne los miércoles por la mañana, y que es la verdadera máquina del Gobierno. Si los españoles pudieran, a través de un agujerito, ver cómo trabaja esa Comisión General, la competencia de sus miembros, su compromiso, sus conocimientos, su compañerismo, yo creo que estarían muy contentos respecto al devenir de nuestro país. Y, por tanto, esos gratos momentos compartidos de trabajo, pero gratos, han sido también un acicate para fortalecer nuestra amistad. Nuestro personaje de hoy, Víctor Calvo Sotelo Ibáñez Martín, es un ingeniero de caminos, canales y puertos que luego estudió el prestigioso máster del INSEAD en Fontainebleau y que ha tenido una actividad tanto profesional, pública como privada, muy importante. Estuvo en Airtel, fue el presidente de Quiero Televisión, fue subsecretario de Fomento en el año 96, presidió Correos y Telégrafos y en esta legislatura es el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el Ministerio de Industria. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Educación tenemos mucha relación con él, precisamente porque si hay un aspecto en el que a mí me gustaría poner énfasis es en el de el necesario aprendizaje de las nuevas tecnologías por parte de los alumnos en España. Nuevas tecnologías y aprendizaje de lenguas son dos de nuestras ideas fuerza y me alegra mucho que ayer precisamente Víctor Calvo Sotelo, el secretario de Estado Marcial Marín, estuvieran precisamente en La Rioja desarrollando ese convenio de conectividad que va a permitir que nuestras escuelas tengan una altísima capacidad de Internet. Y por eso contribuirá también a que la educación en España mejore. Ayer el presidente de Gobierno daba las buenas cifras de uno de los principales problemas que tenía educación en España, que era el abandono temprano de los estudiantes, chicos que cuando acaba la enseñanza obligatoria a los 16 años dejan de estudiar y no vuelven a estudiar más. Estábamos en el 26% en el año 2011, hoy estamos ya 6 puntos por debajo, porque hemos mejorado desde ayer hasta hoy que hemos conocido las cifras, hemos mejorado un poquito más. Por lo tanto, estamos resolviendo, y la interconectividad es un factor también para ello, ese grave problema de educación en España. Víctor Calvo Sotelo es, además, un hombre de fin humor, eso que llamamos en España humor británico, para distinguirlo del humor de trazo grueso. Es un fumador, lo cual en estos tiempos, y no siendo yo ministro de Sanidad, creo que tiene bastante mérito. Es patrón de yate
Es alférez de artillería antiaérea, lo cual yo, que no soy más que alférez de infantería secas, me ha dejado bastante patado. Y es sobre todo una buena persona, amigo de sus amigos, aquello que decía Cabrero Infante de Madrid, donde decía que la conversación y el conversador era una de las bellas artes. Víctor Calvo Sotelo practica esa bella arte de conversar y sobre todo es lo que los ingleses llamarían a pair of safe hands, alguien en el que puedes confiar siempre porque siempre te dejará bien. Y por tanto yo me honro de que me hayas pedido ser tu telonero esta mañana y me honro, querido Víctor, de contar con tu amistad. Muchas gracias a todos. Señor presidente del Congreso, señor ministro, presidente del Consejo de Estado, secretarios de Estado, subsecretarios, señoras y señores, muy buenos días a todos. Quiero empezar mi intervención agradeciendo a Nueva Economía y a los patrocinadores de este desayuno su invitación para estar con todos ustedes y poder compartir y debatir sobre la economía y la sociedad digital. Y también quiero, como no, agradecer muy especialmente al ministro de Educación, Cultura y Deportes, a Íñigo Méndez Vigo, sus muy cariñosas palabras excedidas por ese cariño antiguo y relación antigua. El ministro sabe que mi admiración por su trabajo en el Gobierno, me atrevo a decir que casi supera al respeto que los que somos de familia numerosa tenemos por los compañeros de universidad de nuestros hermanos mayores. También la coincidencia en la vocación no ya europea, sino europeísta, y en la concepción de la política como diálogo y acuerdo, me ayudó a pedirle esta presentación que, de verdad, ministro, tanto te agradezco. Aunque todavía no hemos conseguido convencer a José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum, a servir los magníficos churros y porras que nos ofrece el Ministerio de la Presidencia en Moncloa los miércoles. Creo que esto queda entre las tareas para la próxima legislatura. Tengo que reconocer que me animaba también el convencimiento de que al ministro de Educación le haría ilusión compartir una vez más un desayuno con sus antiguos compañeros de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Y creo que por la asistencia, compartir el desayuno con Íñigo Méndez de Vigo ha animado a venir a muchos de los colegas de la comisión, a los que aquí también os agradezco vuestra presencia. Y también es de agradecer la presencia del ministro de Educación, Cultura y Deportes, porque con su ministerio, como ha señalado él mismo, compartimos desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información múltiples proyectos e inquietudes: la transformación digital del sistema educativo, la conexión a Internet de centros educativos con banda ultra ancha. Precisamente ayer firmábamos, efectivamente, Marcial Marín y yo, con el presidente del Gobierno de La Rioja, el primer convenio de ese ambicioso plan de escuelas conectadas, pero también nos une la protección de los menores en Internet, la adecuación de las titulaciones académicas a las nuevas necesidades del mundo digital, la generación de contenidos digitales educativos, la conservación del patrimonio digital español junto con la Biblioteca Nacional, la modernización del marco de propiedad intelectual para hacer frente a los retos de la era digital. Son todos ellos temas que unen estos dos ministerios. Como ustedes saben, en estos actos en los que los políticos venimos de invitados no aplica el silencio electoral que empieza hoy. Pero en cualquier caso creo que, como en el mundo de las nuevas tecnologías es la sociedad entera y las empresas, más que las administraciones, las que son protagonistas, no creo que caiga en muchos excesos sobre lo que hemos hecho desde el Gobierno, que dicho de paso creo que es mucho y bueno. Quizás sea ya tarde para ponerle tareas al Gobierno, ahora es el turno de los partidos políticos, pero he pensado que hoy podría ser una buena oportunidad para ponernos tareas entre todos y hablar más, por tanto, de lo que han hecho y pueden seguir haciendo ustedes. Yo quiero contar hoy tres cosas sobre esto de las nuevas tecnologías y ver qué podemos hacer sobre ellas.
de una forma sintética, las tres cosas son: uno, esto de las nuevas tecnologías es importante; dos, esto va bien; y tres, queda mucho por hacer y mucho de lo que queda lo debemos hacer en Europa. Esto es importante y yo creo que algunos están cansados de oír lo importante que es esto de las nuevas tecnologías, pero de verdad creo que es más importante de lo que muchos creen y que tienen que tomarlo en sus propias manos y actuar. Esto va bien, en España estamos bien situados y vamos a estar mejor si seguimos haciendo bien las cosas, y luego entraré en algunas de las razones sobre este optimismo. Y por último, queda mucho por hacer y mucho de lo que queda lo debemos hacer en Europa, algo que conoce bien el ministro de Educación, que tiene tanto la vocación y la experiencia europea como la vocación y el impulso digital en su departamento. Sobre el primer punto, y esto es importante, daré algunos ejemplos. Yo, a finales de septiembre, asistí en Nueva York a la Comisión de Banda Ancha patrocinada por la ITU, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. La reunión se celebraba a la vez que la cumbre de la ONU, donde se aprobaron los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años. Para cumplir con ellos, el papel de las TIC, decía la ONU, es esencial, tanto que llegó a considerarse que el desarrollo de las TIC debía ser uno de los objetivos que tenía que plantearse Naciones Unidas. Finalmente se optó por considerarlas como un instrumento transversal esencial cuyo acceso universal y asequible es imprescindible para el éxito de todas las demás políticas públicas. Más allá del énfasis en la importancia de las TIC en esta reunión de la ITU, las dos consideraciones generales que se hicieron en esa reunión fueron: una, el problema principal de la adopción de las TIC es la dificultad para romper los silos o los compartimentos estancos de las organizaciones; y dos, el desarrollo de las nuevas redes de muy alta velocidad es una condición imprescindible. Es decir, por un lado, pensar en las TIC más como un instrumento horizontal que como un sector, y por otro, facilitar la extensión y el despliegue de las infraestructuras digitales de nueva generación, para lo cual se señalaba también en esa reunión de la ONU: es más importante contar con marcos regulatorios adecuados que los propios instrumentos de financiación pública. En un análisis más empresarial de por qué las TIC son importantes, está el hecho de que en muchos mercados establecidos están cambiando las condiciones de competencia. Dicho de una forma más directa, se vuelven a repartir cartas. El desarrollo acelerado de lo digital ha movido los cimientos del sector TIC tradicional. El mercado digital ya no es solo de las empresas de telecomunicaciones y de la informática, sino que es un ecosistema donde conviven empresas tradicionales con nuevas empresas difíciles de clasificar con los criterios clásicos. Entre estas empresas se encuentran las nuevas empresas de Internet, cuya actividad compite con las empresas tradicionales, y también empresas de otros sectores, medios de comunicación, publicidad, comercio, turismo, transporte, banca y cada vez más sectores de la economía tradicional. De esta manera, como decía, parece que se vuelven a repartir cartas. Los recursos digitales puestos a disposición de cualquiera que quiera y sepa cómo usarlos a un precio realmente bajo, tecnología en la nube, redes de alta velocidad en el acceso, ingentes cantidades de información, han provocado una sacudida en la forma en que se desarrollan y se ponen en marcha nuevos negocios que abren nuevas posibilidades para todos. Nuevas posibilidades, pero también nuevos riesgos. En este escenario, ninguna de las empresas tradicionales puede sentirse segura si no actúa. Quedarse quieto no sirve. En cualquier lugar puede aparecer un competidor que haga lo mismo, pero mejor, y puede uno perder su mercado tradicional. Pero también pueden ser, y están siendo, las empresas existentes las que aprovechen las nuevas oportunidades para mejorar su negocio o su empresa. Está en sus propias manos, pero hay que ponerse a ello. Son las empresas las que deben actuar y por eso insisto en que esto es importante. El Gobierno en estos años ha planteado su actuación en aquellas áreas en las que la acción de las empresas no llega.
fijar marco de referencia, proponer puntos de encuentro e iniciativas, financiar proyectos que sirvan de ejemplo y de catalizadores de nuevos mercados, en muchos casos romper, en definitiva, los compartimentos estancos de los que se hablaba en esa reunión de Nueva York. Pondré brevemente 3 ejemplos de esta actuación del Gobierno. Por un lado, la iniciativa de la Secretaría General de Industria, Industria 4.0, el programa de ciudades inteligentes y el plan de apoyo a las tecnologías del español. A principios de octubre lanzamos la iniciativa Industria Conectada 4.0. Es una iniciativa para impulsar la transformación digital de la industria española con un triple objetivo: incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado del sector, favorecer el modelo español para la industria del futuro y la oferta local de soluciones digitales y mejorar la competitividad para impulsar las exportaciones. La industria tradicional tiene que transformarse, el modelo de producción de masas está llegando a su finalización, los nuevos consumidores exigen niveles de personalización impensables hace unos años. Satisfacer estas demandas exige una transformación completa de la industria. Algunas ya lo han iniciado, todas deben hacerlo porque, repito, esto es importante. Las ciudades donde ya vive más del 50% de la población mundial y donde se espera que en no demasiado tiempo viva más del 75% de la población, presentan retos que solo pueden resolverse con el uso masivo e inteligente de las TIC. Retos como la gestión de tráfico, la seguridad, el consumo energético o el medio ambiente. Las ciudades necesitan innovar y utilizar las nuevas tecnologías con el objeto de mejorar su eficiencia. España cuenta con una red de ciudades inteligentes, la RECI, que agrupa a más de 60 ciudades y que constituye una plataforma muy valiosa para el intercambio de experiencias y para impulsar su desarrollo. Precisamente para este impulso pusimos en marcha el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, dotado con más de 180 millones de euros. El plan reúne a ayuntamientos y empresas en una visión global del potencial de la tecnología para sus servicios y para sus negocios, pero son, una vez más, ellos, ayuntamientos y empresas, los que deben llevarlo a cabo porque es importante. Por último, el pasado martes 20 de octubre presentamos el plan de impulso de las tecnologías del lenguaje, en un acto que clausuró la vicepresidenta del Gobierno. Es un plan dotado con 89 millones de euros para los próximos 5 años y es la apuesta del Gobierno para impulsar estas tecnologías para el español y resto de lenguas cooficiales en España. Es de nuevo el resultado de una colaboración intensa y de trabajo en equipo. En la elaboración del plan han participado más de 80 expertos de múltiples ámbitos: universidad, pymes, grandes empresas, academias, investigadores, instituciones públicas. 80 expertos que han identificado los principales retos y en la implementación de este plan, también participarán agentes de múltiples sectores: sanidad, turismo y educación, por el momento, que serán los primeros beneficiarios de sus resultados. Con esa dotación inicial que ponemos desde el Ministerio de Industria, comienza un proceso en el que las empresas creo que tienen que identificar ya las posibles aplicaciones de las nuevas herramientas de uso del lenguaje, las aplicaciones y el potencial que esas nuevas herramientas presentan en su actividad actual. Paso al segundo punto. Después de decir que esto era importante, quería señalar que esto va bien y poner algunos ejemplos. Primero, Europa ha empezado a comprender la verdadera importancia de la transformación digital. La Comisión Europea ha estimado que la consecución de un mercado único digital puede producir un incremento de más de 400.000 millones de euros en el PIB europeo. Tras las elecciones europeas y la toma de posesión de la nueva Comisión Juncker, se ha identificado la consecución de un mercado único digital como una de las prioridades importantes y se ha reforzado la arquitectura institucional de la Comisión para conseguirlo. Hay un vicepresidente específico
para el mercado único digital y se han reforzado las competencias del comisario Oettinger en el mundo digital. También la Comisión ha presentado una estrategia específica y ha iniciado ya las consultas públicas para llevarla a cabo. También la Comisión ha cerrado, en sus primeros meses de trabajo, un importante acuerdo para eliminar el roaming en 2017 y para garantizar la neutralidad de la red en Europa. El Gobierno de España también ha comprendido la importancia de esta transformación digital y que el sector TIC es más que un sector específico, que es un sector transversal que sustenta el desarrollo de otros sectores de la economía y la sociedad y está aplicando este cambio de mentalidad. Yo creo que el primer paso lo dimos a comienzo de la legislatura con la aprobación de la Agenda Digital para España, una estrategia elaborada con la participación de muchos agentes públicos y privados. Dentro de esta agenda, una de las medidas más relevantes ha sido la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, una ley que obtuvo un gran consenso, más del 90% de votos afirmativos en ambas cámaras, y que busca simplificar los despliegues de las nuevas redes de telecomunicaciones, eliminando barreras y proporcionando un entorno favorable que facilite la inversión de los agentes privados. En la actualidad, la cobertura de fibra en España supera ya el 55% de los hogares, cuando al comienzo de la legislatura no llegaba al 10%. En redes móviles, el 80% de la población dispone ya de cobertura 4G, una tecnología mucho más avanzada que en el año 2011 todavía no estaba presente en España. Ha aumentado la cobertura y también ha aumentado la adopción. El 75% de los hogares hoy con conexiones de banda ancha frente a un 63% en el año 2011. Más de 2,3 millones de clientes con conexiones FTTH. Yo creo que esta es una palabra que, unos símbolos, unas acrónimo que hay que empezar a conocer. FTTH, Fiber to the Home, fibra hasta la casa, que es, digamos, probablemente la tecnología más avanzada en las nuevas redes. Como digo, hay más de 2,3 millones de clientes hoy con conexiones FTTH frente a las 180.000 líneas que había en enero del año 2012. Y también contamos con una penetración de la banda ancha móvil superior al 75% frente a un 41% a finales de 2011. Al mismo tiempo que se ha hecho este incremento de la cobertura y de la adopción de las nuevas tecnologías, se ha producido una bajada de precios en torno al 18%, tanto en banda ancha fija como móvil, y ha aumentado la velocidad media de los servicios. Nos hemos convertido en el país donde se ha producido un mayor despliegue de fibra, disponiendo a día de hoy de la red más extensa de Europa, y nuestras redes 4G se van a ver reforzadas con los despliegues que se están haciendo en estos días, utilizando la banda del dividendo digital. Estamos, pues, en disposición de convertirnos en el país europeo que dispone de las mejores redes de telecomunicaciones, con la ventaja competitiva que ello supone. Donde no llega la iniciativa privada en el despliegue de redes, las 3 convocatorias del programa de extensión de la banda ancha de nueva generación han puesto los medios para que más de 1,5 millones de hogares estén en disposición de acceder a los servicios de la banda ancha ultrarrápida. Para ello hemos movilizado una inversión de 273 millones de euros del sector privado con una ayuda pública de 74 millones de euros. La educación y la formación, como suele decir el ministro, son piedras angulares del desarrollo económico y social de cualquier país, y es necesario que estén adaptadas a las necesidades de la economía y la sociedad digital. Por eso, en septiembre de este año, publicamos en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la economía digital. Esta iniciativa es el primer paso para actualizar la oferta formativa de nuestras universidades. Por primera vez se han recogido en un documento las tendencias del sector y los requisitos formativos para alcanzar las competencias necesarias que exigen las nuevas profesiones digitales.
También a comienzos de este año el presidente Rajoy presentó el Plan de Escuelas Conectadas, plan en el que participamos los ministerios de Educación, Economía e Industria, plan dotado con 330 millones de euros que va a permitir conectar a todos los centros públicos y concertados de España, más de 16.500 centros que proporcionan educación a más de 6,5 millones de niños y, como digo, con este plan esos 16.500 colegios van a estar conectados a velocidades ultrarrápidas a Internet. Está también mejorando el comercio electrónico y el uso de las TIC en las pymes. El comercio electrónico continúa creciendo a un buen ritmo en España con tasas de incremento interanual superiores al 20%. Para ayudar a la PYME en su transformación digital hemos desarrollado el programa de Cloud en PYME, que está teniendo muy buena acogida en el ámbito nacional y también muy buena valoración por nuestros socios europeos. En ciberseguridad, España cuenta por primera vez con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad y con una estrecha coordinación entre las distintas administraciones y también una estrecha coordinación con el sector privado. Diría que la ciberseguridad es un buen ejemplo de la importancia de las nuevas tecnologías y también de la importancia de que todos seamos conscientes y actuemos de una manera personal. Un 33% de los incidentes de seguridad en las empresas son intentos de acceso a su información corporativa. Para evitarlo, cada vez nos gastamos más en blindar la puerta para evitar esas intrusiones, pero todavía dejamos muchas veces la llave bajo el felpudo. Casi todos los que estamos hoy aquí sabemos muy poco de las sofisticadas herramientas que utilizan los hackers. Alguno veo en la sala que sí saben mucho, pero en ciberseguridad el 90% es concienciación y diría que solo el 10% es tecnología. Y en la concienciación, en no poner la llave bajo el felpudo, todos los que estamos aquí tenemos la capacidad y la obligación de actuar. Y diría que también es importante la ciberseguridad en nuestro ámbito personal y también ahí debemos actuar todos. Creo que más de lo que lo hacemos. Por decir algunas cifras, a lo largo de 2015 se han incrementado un 21% las estafas en productos falsificados vendidos por Internet, un 16% los correos sobre falsos prestamistas y un 13% los correos sobre falsas ofertas de trabajo, por citar algunos ejemplos. Y aquí haría una petición concreta entre hoy y mañana. Entren en incibe.es, Instituto Nacional de Ciberseguridad, pinchen en Protege tu empresa y dedíquenle 10 minutos a ver los consejos que ahí se presentan y luego comprueben si en sus empresas los cumplen, porque son ustedes los que tienen que hacer ese trabajo. Decía una petición o quizá dos, entren también y para eso yo diría que hasta el sábado, no hay que hacerlo tan deprisa, en osi.es, que es la Oficina de Seguridad del Internauta, y comprueben qué tal gestionan su ciberseguridad personal. Diría que los que utilicen la misma contraseña para entrar en todas las páginas web, aquellos que pinchan en los enlaces de correos de desconocidos o los que abren ficheros adjuntos alegremente, quizá no deberían esperar hasta el sábado para entrar en osi.es. Con solo 10 minutos mejorarán de manera muy importante el nivel de seguridad en el mundo digital. Voy terminando, nos queda mucho por hacer. Buena parte de ello, decía, debemos hacerlo en Europa y algunas otras cosas en España. En Europa hay que avanzar en la estrategia de la Comisión del Mercado Único Digital, hay que cerrar el reglamento sobre protección de datos, firmar un nuevo acuerdo de Safe Harbor, que es el que regula la relación de intercambio de datos entre Estados Unidos e Europa. Hay que avanzar en la armonización de las políticas de propiedad intelectual, de derechos de los consumidores, de las obligaciones de servicio público en el mundo digital, de su tratamiento fiscal o de sus implicaciones en la competencia. En relación a España, creo que nuestras políticas digitales tienen que ser más eficientes, tenemos que seguir profundizando la coordinación y cooperación
y dotarlas de un carácter más institucional a esta coordinación y cooperación. Debemos extender el uso de las TIC en toda la sociedad española, impulsar la transformación digital de nuestras empresas e impulsar el emprendimiento digital. Esto es importante, esto va bien, quedan claro cosas por hacer. Muchas creo que las tienen que hacer todos ustedes, las tenemos que hacer todos. Y ahora sí termino. José Manuel Soria, el ministro de Industria, Energía y Turismo y Telecomunicaciones, hablando del éxito del sector turístico en España, se ha referido más de una vez al hecho de que a los muchos más de 60 millones de turistas que nos visitan cada año, nadie les obliga a venir a España. Vienen porque encuentran aquí unas magníficas infraestructuras hoteleras y de transporte, una sanidad pública de primera, seguridad ciudadana, cultura, gastronomía y paisajes únicos. Si a ello añadimos unas infraestructuras digitales punteras, universidades y escuelas que proporcionan talento técnico y creativo, un sector digital avanzado y seguimos haciendo las cosas bien, el futuro será no solo digital, sino también brillante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calvo Sotelo. Vamos a comenzar ya con las preguntas que han ido llegando hasta la mesa del moderador. Y la primera de ellas hace referencia a algo que ha citado usted en su intervención. Le preguntan, ¿cuándo vamos a tener perfectamente implantada ya en España una red de telefonía móvil 4G? ¿En qué momento? En estos momentos estamos ya con una cobertura de más del 80% de la población con la tecnología 4G. Los operadores empezaron este despliegue hace 2 años en unas frecuencias altas, están ahora mismo incrementando esa cobertura en la nueva frecuencia de 800 MHz, que fue la del famoso dividendo digital, en la que hubo que mover algunos canales de televisión que estaban ahí, y esa nueva frecuencia tiene mayor alcance, mejor calidad, y por tanto estamos avanzando en mayor cobertura con mayor calidad. Hay un compromiso de los operadores para que esa tecnología 4G en el año 2020, están las condiciones por las que obtuvieron esa concesión, llegue a más del 90% de la población en ciudades de menos de 5.000 habitantes. Va a ser un complemento esencial para cumplir el objetivo europeo de 2020. El objetivo europeo es que el 50% de la población tenga acceso a un Internet a más de 100 megas y el resto a más de 30 megas. En España vamos a cubrir, como decía, teniendo una de las mejores redes de fibra de Europa, un porcentaje muy alto, muy superior al 50% con la fibra. El siguiente tendrá que ser a través de 4G y, por último, siempre hay un pequeño porcentaje de la población en zonas más remotas que verán cubierta esa necesidad vía satélite. Hoy, justamente, Europa aprueba la regulación de los llamados datos sin itinerancia, el roaming. ¿Cuándo le va a costar menos a un ciudadano español cuando salga al extranjero el utilizar su teléfono móvil o su tablet para acceder a Internet? El importante acuerdo de roaming que se ha llegado en Europa tiene una fecha importante que es el año 2017. En cualquier caso, la curva de costes del roaming en Europa viene descendiendo progresivamente en los últimos años, en parte por acuerdos que se tomaron en la Comisión Europea. El uso de la telefonía móvil, también el propio coste de desarrollo de las redes en los distintos países de Europa, existe una gran variedad. Pero lo que vamos a ver en los próximos meses y años es efectivamente un descenso ya más acusado de ese coste, de tal manera que saliendo fuera, por lo menos dentro de Europa, la gente deje de desactivar los datos. Por la cuenta que le tiene. Se ha avanzado mucho en este terreno, pero, señor Calvo Sotelo, ¿cuándo tendremos una administración completamente ya libre de papeles y, si es posible, también de ventanillas? Yo creo que una de las medidas importantes de este Gobierno, dentro del proceso CORA de optimización del uso de sus recursos, ha sido la creación de una figura nueva, de un CIO de la Administración, de un director general con rango subsecretario de Tecnologías de la Información,
Por primera vez, la Administración General del Estado tiene toda su informática y también las comunicaciones en una sola mano. El CIO, Domingo Molina, ya ha empezado a trabajar, ha hecho ya y algunos de los concursos que antes se hacían de manera separada se están haciendo de manera conjunta. Hay otras administraciones en España, ayuntamientos y comunidades autónomas que han ido por delante en este camino. También es verdad que son administraciones mucho menos pesadas. Hay algunas de las aplicaciones informáticas de la Administración General del Estado que, aparte de esenciales, manejan millones de datos y millones de personas. Creo que hemos puesto las bases para que eso se haga de la manera más eficiente posible. Hay, como puede imaginarse, varias preguntas relacionadas con la adjudicación de nuevas licencias para operadores de televisión. La primera de ellas la formula Luis Valcarce, de Periodista Digital. Dice: el Grupo Prisa, a través de un escrito dirigido a usted, ha denunciado que las adjudicaciones de licencias TDT han sido contrarias a las directivas de la Unión Europea. ¿Qué responde usted al Grupo Prisa ante esta denuncia? Efectivamente, el Grupo Prisa ha hecho público esa denuncia que ha dirigido a otras autoridades. Bien, es verdad que lo ha hecho no en el momento de la convocatoria del concurso, sino en el momento de su fallo. En cualquier caso, no estamos en absoluto de acuerdo. La norma europea se distingue, así como la norma española lo que señala es que la adjudicación de cualquier canal de televisión se tiene que hacer por concurso público. La norma europea distingue, viene a decir, bueno, el número de canales quizás no es tan relevante, lo importante es la adjudicación de espectro, que es el recurso escaso, y también fija que se tiene que hacer por concurso, que es lo que ha hecho este Gobierno. Yo creo que si podemos resumir lo que ha pasado en los últimos años en el importante sector de la TDT, de la televisión digital terrestre, es que nos encontramos un plan del dividendo digital, la migración de los canales de televisión de esa frecuencia de 800 para que pueda ser utilizada por 4G, que era muy costoso, que creaba muchas complicaciones a los ciudadanos, cuyo resultado final técnicamente no era bueno porque producía más interferencias. Y yo creo que ahí hemos hecho un plan mucho más sencillo, un plan que se ha llevado a cabo con pocas molestias para los ciudadanos. Además, el Gobierno ha corrido con los gastos asociados, que no solo ha resuelto bien este dividendo digital de los 800 MHz, sino que ha puesto las bases para cuando dentro de 4 o 5 años haya que hacer el segundo dividendo digital. El siguiente bloque de frecuencias, el de 700 MHz, también está previsto en toda Europa que pase a usarse en Internet en movilidad, que pase a usarse en 4G. Este plan ya tiene previsto eso y, por lo tanto, ha hecho mínimo el gasto que tendrá que hacerse dentro de 4 o 5 años. Y, por otro lado, yo creo que este Gobierno heredó un sector audiovisual con un problema muy importante de inseguridad jurídica y sus actuaciones en este campo, de aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo hace 2 años y de celebración de un concurso público para la adjudicación de los nuevos canales, va a dejar un sector con una seguridad jurídica que no conocía desde hace mucho tiempo. Otra pregunta le dice: ¿cómo justifica el Gobierno la concesión de un canal nacional, y subrayan nacional, de TDT a un equipo de fútbol de Madrid? ¿Garantizan que estas últimas concesiones de licencias no van a ser subarrendadas? El concurso de los canales se dividía en 2 bloques. Se sacaban a concurso 3 canales en alta definición y 3 canales en definición estándar o definición normal. Y el propio pliego, dentro del marco de la ley que regula este concurso, que para empezar es la Ley General de Comunicación Audiovisual del año 2010, es decir, heredada de una propuesta del Gobierno anterior, es la que fija los márgenes de actuación que tiene el Gobierno a la hora de fijar el pliego. En los canales de alta definición lo que se primaba era la innovación tecnológica, la producción de contenidos en alta definición de alta calidad. En los canales de definición estándar, de definición normal, se primaba más el pluralismo y la libre expresión de ideas, y por eso la mesa técnica, que es la que ha valorado las ofertas presentadas, ha dado como resultado unos canales con más vocación generalista en definición estándar y canales que ofrecían
siguiendo los criterios del pliego, innovación tecnológica, alta calidad de contenidos. Uno de ellos ha sido el Real Madrid. Fernando Cano, de PR Noticias, le pregunta si A3 Media y Mediaset podrán comercializar en el futuro la publicidad de los nuevos canales como 13TV, Sequoia, el Grupo Sequoia o Kiss Televisión. En estos momentos no pueden hacerlo, y no pueden hacerlo por una resolución de la CNMC, en su día de la CMT, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que consideraba que era una práctica no competitiva el que toda la publicidad se pudiera gestionar desde operadores dominantes y, por tanto, con el marco legal actual o con esas resoluciones encima de la mesa no se puede hacer esa gestión integrada de la publicidad. Me había olvidado antes, en su anterior pregunta, sobre el subarriendo de canales. El subarriendo existe en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Sí que uno de los factores que este Gobierno puso en el pliego para el concurso último estaba que se valoraría el compromiso de aquellos que presentaran ofertas, el compromiso que además pudieran avalar con cantidades económicas, el compromiso a no hacer ese subarriendo en un plazo importante. El hecho de que Antena 3, A3 Media o Mediaset no puedan comercializar esa publicidad de los nuevos canales, en este momento ¿va a quedar también así para el futuro o podrá cambiar esa limitación? Bueno, eso está en el marco legal actual, si hubiera alguna iniciativa que pudiera cambiarlo, pero quizá es de las cuestiones para la próxima legislatura. Le pregunta a Miguel Gallardo, dice: España es el único país de Europa en el que Google no presta servicio de agregador de noticias, Google News. Su Secretaría de Estado, dice, ya conoce bien algunos abusos de lo que César Alierta, presidente de Telefónica, califica públicamente de parásito. ¿Tiene su ministerio expedientes abiertos a Google o alguna política en este sentido? Nosotros hemos abierto algún expediente a distintas empresas del sector, sobre todo a empresas como la que usted menciona, que están, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre a veces la dificultad de tramitación de determinadas denuncias y de conseguir información relevante en el mundo digital. Yo creo que una de las áreas en las que colaboramos también muy estrechamente con el Ministerio de Educación es, por ejemplo, en el mundo de la piratería. En el mundo de la piratería, nosotros lo que hemos perseguido en estos años es una estrategia que no vaya en la línea, y ha sido una política del PP de los últimos, de siempre, no ir contra el internauta, no ir contra los usuarios, sino ir contra las empresas que favorecen o permiten que existan páginas web alojando contenidos ilegales. La inmensa mayoría están en el extranjero. Por desgracia, muchas de ellas están en Estados Unidos. Es decir, no recibimos... En España prácticamente no hay contenido ilegal alojado en servidores que estén físicamente en España, en sitios donde uno pueda mandar a una pareja a la Guardia Civil a hacerse con las máquinas. Pero están en Estados Unidos, están en Suecia, están en Holanda. Esa estrategia que cada vez... ir con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que se ha cometido en esta legislatura todavía más, esa estrategia lo que nos exige es una muy estrecha colaboración con otros países. Y en eso estamos avanzando, en esa estrategia de, en la expresión inglesa, follow the money, de ir a secar las fuentes de financiación, ya sean de publicidad, ya sean medios de pago, que permiten que subsistan esas páginas ilegales. Yo creo que la otra parte de esa política que está funcionando también muy bien es el incremento de la oferta legal de contenidos en el mundo digital. Cada vez tenemos más contenidos a precios más asequibles, la gente ya se da cuenta de que no tiene sentido arriesgarse a meterse en un mundo plagado de virus y de problemas cuando puede acceder a una oferta muy importante a unos precios muy asequibles. Una pregunta personal, ¿usted lee los periódicos en papel o en Internet, señor Calvo Sotelo? En los dos formatos. Una respuesta políticamente correcta. Increíblemente cierta. El ministro también.
¿Cómo valora la puesta en marcha, le preguntan, de la asignatura de programación informática en la Comunidad de Madrid? Y si, en ese sentido, cree que el sector educativo se está adaptando a la transformación digital. Esa iniciativa concreta la valoramos muy positivamente desde la Secretaría de Estado. Comentaba que ayer con el secretario de Estado de Educación, en un colegio rural en La Rioja, firmábamos con el presidente de La Rioja un convenio que vamos a firmar con las otras 16 comunidades autónomas de España para llevar un Internet a más de 100 megas a las 16.500 escuelas de España. Ese es un proyecto difícil, complejo, con un gran presupuesto que pone el Ministerio de Industria, querido ministro. 330 y tantos millones. 330 y tantos millones de euros. Siendo como es un proyecto complejo y ambicioso, creo que efectivamente es más complejo y más ambicioso la tarea que tiene el Ministerio de Educación, que es qué cosas van a ir por esa fibra o por esa conectividad a las escuelas. Creo que ahí también estamos dando pasos importantes. El de la programación en las escuelas, yo creo que combina varias virtudes. Una, tenemos un problema en Europa en general y también en España de falta de vocaciones de ciencias. Y yo creo que los lenguajes de programación, estos lenguajes de programación modernos muy sencillos, que son como las regletas que hacíamos nosotros hace 40 años, pero un poco más sofisticados, ayudan a ordenar la cabeza, ayudan también a los niños a entender la magia de esos aparatos que manejan con tanta soltura. Y yo creo que en esa línea y en producir nuevos contenidos educativos para esa conectividad es en la que seguiremos trabajando también conjuntamente con el Ministerio de Educación. Adrián Moure, del Círculo de Inteligencia, dice: es obvio que la ciberseguridad no es una cuestión de tecnología, sino de gobierno corporativo en las empresas. ¿Cree, señor secretario de Estado, que las compañías españolas están verdaderamente preocupadas por el impacto de cualquier incidente en la continuidad de su negocio? Yo creo que lo están. Yo he intentado hoy que estén un poco más preocupadas, que en los próximos 2 días miren cuál es el estado de esa situación, porque es cierto, es decir, muchas veces pensamos que esto es un problema tecnológico que solo le tiene que preocupar al director de informática y no es así. El director de informática de las empresas tiene un trabajo difícil e importante, pero sin que el presidente de la compañía, el consejero delegado, los consejeros, todos los directivos, todos los empleados al final, porque al final, como decía, podemos tener sistemas muy sofisticados, pero si dejamos la llave debajo del felpudo, y basta con que lo haga uno de los empleados de la compañía, y por tanto esa concienciación la tiene que tener la empresa entera, se puede acceder. Creo que hemos dado, lo señalaba en la parte de mi intervención, de asuntos donde hemos avanzado. Tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad coherente que engloba a toda la administración, que engloba también a las empresas privadas, pero en esta cuestión en particular creemos que la concienciación, la difusión de esta información, el que todos hagamos ese esfuerzo de dedicarle no mucho tiempo a ver cuáles son los principios de la ciberseguridad, es esencial. En este tema relativo a la informática, dice, y las tecnologías de la información, hay una pregunta que dice: hay un discurso plausible de apoyo a las pymes, pero los contratos públicos y la compra pública innovadora en este momento va mayoritariamente a las empresas grandes. ¿Por qué? Yo creo que tenemos en cuenta, es decir, ahora hay grandes proyectos de transformación digital y, por tanto, algunos de ellos en concursos, como decía, que otras administraciones han ido sacando en los últimos años. Ha habido una presencia mayoritaria de grandes grupos que son capaces de hacer unas ofertas más complejas. Pero también es verdad que el sector de las nuevas tecnologías tiene cada vez empresas más pequeñas, más especializadas, que aportan un gran valor añadido. Sí tenemos en cuenta en la Administración General del Estado, y yo, por ejemplo, también en conversaciones con el CIO de la Administración, que tiene que poner en marcha esa transformación digital de la Administración General del Estado, que a la hora de diseñar los pliegos facilitemos, incluso animemos a que los grupos que se presenten puedan ser asociaciones de empresas de distintos tamaños para que incluyan a todo el sector. No es un trabajo sencillo, la elaboración de un pliego es siempre compleja, pero somos conscientes de ese problema.
Le preguntan si existe o le preocupa la posibilidad de que ocurra esto, que haya una brecha digital en España. Bueno, yo creo que preocupa a todos los gobiernos y por eso hacemos políticas activas. Yo hacía referencia a que para el despliegue de las nuevas redes, es decir, la existencia de las redes de nueva generación es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de la sociedad digital. Un marco regulatorio adecuado hace que las empresas privadas, y en España tenemos la suerte de contar, por ejemplo, a los 3 grandes grupos de telecomunicación europeos que están compitiendo por sus clientes, están compitiendo por nosotros y tienen la capacidad tecnológica y el músculo financiero para hacerlo, pero es verdad que hay zonas donde no van a llegar. A esas zonas donde no llegan tiene que y está llegando la ayuda pública. Hacía referencia a los planes nacionales de banda ancha que con importantes cantidades de dinero público consiguen movilizar cantidades más importantes todavía de dinero privado. El mismo convenio que firmábamos ayer en La Rioja va en esa línea. Al llevar banda ancha a más de 100 megas a 16.500 colegios de España, en los concursos que se van a convocar en todas y cada una de las comunidades autónomas, los operadores van a ampliar de manera importante la huella, su alcance con la nueva generación de redes. Y, por tanto, es también un proceso en el que con dinero público luchamos contra esa brecha digital. En el caso de los niños, en el caso de la educación, el programa que aprobó este Gobierno y que estamos poniendo en marcha garantiza que ya no va a existir ninguna brecha digital en España. Es decir, todos los españoles, todos los niños españoles, independientemente de dónde estén, comunidad autónoma o pueblo, van a tener acceso a un Internet de muy alta velocidad. Hablando de niños, algo que preocupa y mucho, señor Calvo Sotelo, es la protección de los menores en Internet. Usted lo ha apuntado en su intervención y queríamos saber qué acciones concretas hay, qué avances hay en este sentido. En la cuestión de protección de menores, yo creo que también es un ejemplo de lo que hablaba en mi intervención de ir rompiendo compartimentos estancos. Las actuaciones que se están haciendo desde la Administración en la protección de menores incluyen a muchos actores. Presentábamos hace 2 semanas un informe de una subcomisión del Congreso de los Diputados que ha trabajado durante 2 años en esta legislatura, invitando a profesionales del sector, escuchando la opinión de académicos, empresas, asociaciones de consumidores. Ha sido un trabajo muy ambicioso, se presentaban las conclusiones de esa comisión, además un trabajo yo creo que muy oportuno, y habíamos presentado otro que había hecho el Senado también sobre la seguridad en el mundo de Internet. Y digo que me parecía muy oportuno que el Parlamento estuviera involucrado porque es una cuestión en la que todos nos estamos formando opinión, es decir, no hay una opinión clara, no hay, este es un fenómeno nuevo, hay que saber cuáles son los límites, hasta dónde creemos que quiere llegar la sociedad en la protección de su privacidad, hasta dónde quiere llegar en obtener nuevos servicios. Por eso esa labor del Parlamento de escuchar a la sociedad era importante. En la presentación de esas conclusiones estaba el Ministerio de Educación, estaba también la Agencia Nacional de Protección de Datos. Tenemos un grupo de menores en el que está también el Ministerio de Sanidad, otros ministerios. Yo creo que es un área donde hemos establecido una coordinación estrecha entre todos estos actores. Queremos reforzarla, eran las cosas que decía yo al final. Tenemos que institucionalizar esa cooperación, esa coordinación entre distintos actores. Es también un área donde todos tenemos que tomar esta cuestión en nuestras propias manos. En OSI.es, OSI, Oficina de Seguridad del Internauta, tienen también información y enlaces para que puedan, y hay otros portales como chaval.es que dan a los padres información sobre qué medidas razonables deben tomar para que los jóvenes estén protegidos en el mundo digital. Vamos con las últimas preguntas. José Luis Heras, del Mundo Financiero, le dice, por 2 veces y con énfasis, ha alertado de los déficits en materia de seguridad. ¿Teme, señor Calvo Sotelo, algún ataque informático de carácter general, más o menos inmediato? Yo creo que en el mundo entero somos conscientes de que los ataques informáticos
pues son de las amenazas más importantes y potencialmente más disruptivas de la vida de un país, dado el avance de los sistemas digitales en la gestión de grandes infraestructuras críticas y de gran parte de la actividad diaria de ciudadanos y empresas. En ese sentido, estamos en un mundo en el que tenemos todos ese riesgo. Lo temo, bueno, todos los meses vamos viendo problemas que pueden afectar a distintas empresas, filtraciones de grandes bases de datos que afectan a la privacidad de las personas, a veces alguna alarma sobre hasta dónde podría afectar a algún sistema crítico de un país. Creo que lo que sí hemos hecho es poner los medios para hacer más eficaz la respuesta del Estado y de las empresas, haciendo un Plan Nacional de Ciberseguridad, haciendo, como ha hecho este Ministerio, una apuesta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, por INCIBE, dotándolo en estos tiempos complicados presupuestariamente, haciendo una apuesta, aumentando muy sensiblemente el dinero que nos gastamos en estas cuestiones. Creo que estamos en el buen camino, pero efectivamente es un problema importante al que todos debemos dedicarle atención. Le preguntan si hay en España algún organismo específico que investigue sobre la inteligencia artificial. Yo creo que hay múltiples iniciativas en el mundo de la universidad. Una de las áreas importantes, ponía 3 ejemplos de actuaciones del Gobierno en las que el Gobierno lo que ha querido es fijar un marco de referencia, un mercado de referencia para que todo el mundo pueda sentirse perteneciente a él e interesarse en qué cosas puede hacer. En el área de procesamiento del lenguaje natural, las llamadas tecnologías PLN, que es que las máquinas entiendan cuando hablamos o cuando escribimos, es decir, no que entiendan solo una base de datos o una información codificada, sino que entiendan el lenguaje natural, es un área donde hay una parte lingüística muy importante, pero que tiene grandes aplicaciones después en el ámbito de la inteligencia artificial. En esa iniciativa, en los proyectos Faro que queremos poner en marcha con esa iniciativa, también hay investigadores, y tengo que decir que creo que lo que hemos encontrado al poner en marcha la iniciativa es que hemos puesto en contacto un conjunto importante de empresas, de universidades, de instituciones de las administraciones públicas, tanto la General del Estado como de otras, que ya estaban haciendo iniciativas en este campo, que ahora tienen un marco común que además queremos extender a Iberoamérica de referencia y que tenemos investigadores de primera línea en este campo. Muy bien, pues la última pregunta hace referencia a la situación en este momento de la política española. El Parlamento concluyó ayer sus sesiones. Hoy se publica en el BOE justamente la convocatoria de elecciones el 20 de diciembre, la disolución del Parlamento. Y la pregunta es si existe consenso en sus contactos con fuerzas políticas, existe consenso en España entre las fuerzas políticas acerca de cómo tiene que enfocarse el desarrollo digital en nuestro país. Usted hablaba de que este era un tema muy importante, sin duda lo es. Nos estamos jugando el futuro y también el presente. ¿Y cree que aquí hay ideas comunes o líneas de actuación generales que compartan las principales fuerzas políticas? Y yo creo que comentaba que la Ley General de Telecomunicaciones, que ha sido la reforma legislativa más importante que hemos emprendido estos años, se aprobó con más del 90% de los votos, tanto en el Congreso como en el Senado. El Gobierno hizo un esfuerzo importante de negociación durante semanas y meses para conseguir ese acuerdo en las líneas fundamentales que se trataban en la ley. Por tanto, sí, en general, en el ámbito de las nuevas tecnologías hay un acuerdo sobre grandes principios. Quizá no conseguimos en esa ley, y quizá se nota decir, hay partidos de izquierda que ven con recelo las nuevas tecnologías. ¿Qué tipo de partidos? Por ejemplo, el líder de Podemos en Aragón, que es un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en unas declaraciones no hace mucho tiempo, comentaba, digamos, lo que a él le costaba siendo investigador del CSIC,
la actitud anticiencia de muchos de sus compañeros y la labor que tenía que hacer en eso. Yo creo que efectivamente la izquierda tiene un problema general con las nuevas tecnologías que a veces le lleva a posiciones de oponerse a reformas o a los cambios que están trayendo las nuevas tecnologías. Creo que es importante, y decía, esto es importante, esto va bien, nos quedan muchas cosas por hacer, pero tenemos que seguir haciéndolas bien. Creo que para desarrollar todo este mundo de la sociedad digital se necesita un gobierno que tenga claridad en cuanto a qué significa la digitalización de muchos de los servicios, pero también que tenga claro cuáles son los marcos generales de la economía en los que podemos hacer que esto de verdad se convierta en uno de los sectores que tire para adelante y que convierta a España pues, en una potencia en este campo. Muy bien, pues muchas gracias, señor Calvo Sotelo. Voy a ceder la palabra a don Jacinto Cabestany, que es consejero delegado de BT, para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores. Muchas gracias, señor ministro y nuestro querido secretario de Estado, por atender a la invitación a este desayuno. Solo decir que estamos muy de acuerdo con el comentario del señor Méndez Vigo de que el futuro de nuestro país se sustenta mucho en las nuevas tecnologías y en el aprendizaje de lenguas, de todas ellas. Y creemos que en estos últimos 4 años hemos progresado muchísimo en primero de estos aspectos bajo tu liderazgo, Víctor. Así que muchísimas gracias y mucha suerte.